Aquí está la información, aquí está MBD Noticias, edición central. Bienvenidos, bienvenidas ya en la bajadita de la semana, en día jueves, muy movido, con muchas novedades para compartir. Les adelanto que en términos de medidas o de conflictividad en distintas ramas de actividad y de medidas vinculadas al sector sindical, por ende, hay muchas novedades que ya iremos desglosando. También las hay en materia sanitaria y por eso empezamos, porque el Ministerio de Salud Pública confirmó la existencia de 4 casos sospechosos de viruela del mono y los resultados de los exámenes se conocerán en pocos días. Las personas involucradas se encuentran bien y recientemente viajaron a países en los que hay o bien casos confirmados o bien casos sospechosos. La cartera informó también que los potenciales contactos de estas personas ya han sido identificados y también se encuentran bajo seguimiento. Se recomienda a la población consultar ante cuadros de erupción de piel con fiebre o sensación febril. Esto es especialmente recomendado en casos de personas que hayan viajado en los últimos 21 días. Decía recién que hay mucha información. Ahora complementamos con los titulares. PIT-CNT anunció un paro general con movilización para el 7 de julio. La convención sindical realizará una marcha hacia la Torre Ejecutiva y al Palacio Legislativo. Trabajadores de la Federación de la Industria Láctea retoman el trabajo a reglamento y pueden faltar productos lácteos. En lo que va del año se produjo un asesinato por violencia machista cada 11 días. La Fiscalía comenzó a investigar banderas racistas en un apartamento de Pocitos. Exintegrante del GACH advirtió por la virulencia de la nueva variante de la COVID-19. Ministerio de Salud Pública confirmó la existencia de 4 casos sospechosos de la viruela del mono. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales propone elevar la edad mínima de trabajo a 19 años. Autoridades confundieron identidad del fallecido a la intemperie en 33. El error quedó al descubierto tras reconocer el cuerpo. Hay 9 niños y niñas, además de jóvenes, esperando un trasplante cardíaco en Uruguay. El comisionado parlamentario penitenciario alerta sobre la cárcel de mujeres. Duplica su población y el edificio ya cumplió su ciclo. Tribunal Electoral de Brasil busca pactar con líderes religiosos para evitar noticias falsas y ataques contra el voto electrónico. Estados Unidos eliminó las restricciones de vuelo a Cuba que había impuesto el expresidente Donald Trump. Para vernos TV Ciudad, para escucharnos Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, también uniradio.edu.uy, es la radio de la Universidad de la República, precisamente. La eutanasia sigue siendo un tema de debate en nuestro país y lo seguirá siendo en las próximas semanas, y justamente el primer móvil, el que presentamos ahora, está vinculado a esa temática. Mariana Abreu, buenas noches. Buenas noches, Martín. Así es, la eutanasia es un tema controvertido y hay 2 proyectos de ley a estudio en el Parlamento sobre este tema y estamos precisamente en el Sindicato Médico del Uruguay, en la sede, porque este sindicato está organizando una serie de encuentros sobre la eutanasia. Este se va a centrar principalmente en los aspectos bioéticos y también en la calidad asistencial. Va a ser el primero de 3, los próximos jueves también hay 2 encuentros más y disertan 3 panelistas, así que en un ratito vamos a volver a compartir lo que es un poco de este debate, algo de este debate que está abordado desde diferentes ángulos de la medicina. Situación sanitaria en agenda. Segundo móvil ahora, Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para todos. Así es, el MSP confirmó 4 casos sospechosos de viruela del mono de personas que habrían estado en países donde se han registrado casos de esta enfermedad que está apareciendo en el mundo, que produce estado febril y que produce pequeñas erupciones en la piel. Bueno, se está estudiando estos casos, se envió las pruebas de sangre y en los próximos días estarán los resultados. Estaremos hablando con Henry Albornoz, que es especialista en enfermedades infecciosas, en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Mañana hay una nueva convocatoria bajo la consigna Ni una menos. Se plantean diversas movilizaciones, se aproxima al tema Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? Así como tú lo decís, desde 2015, de hecho, es que en nuestro país se realizan manifestaciones en contra de la violencia machista en todas sus formas, pero especialmente en su forma más cruda, que podemos observar
gravemente en nuestro país vinculada a los femicidios. Esto va a realizarse distintas convocatorias, como estabas adelantando recién, Martín. Van a haber 3 en particular en Montevideo, pero muchas más en el interior del país. Nosotros hablamos con una de las integrantes de un colectivo Tejido Feminista que va a estar haciendo una convocatoria particular, una convocatoria distinta a la que hemos tenido en otros años. Vamos a hablar con ella y también vamos a compartir algunos números muy preocupantes vinculados al femicidio en nuestro país. Crece la conflictividad, se han dicho muchas cosas al respecto. Vamos a ver qué se dijo, resumiendo. Si no hay un cambio de posición por parte de la Cámara de Industria Láctea o del Ministerio de Trabajo, que se comunique con nosotros y que estas cuestiones salgan de arriba a la mesa en los términos que están colocados, sin duda que hoy a las 0 horas de este viernes estarán reiniciándose las medidas a nivel de toda la industria. No es muy cortés en el sistema financiero despedir trabajadores cuando el banco tiene capacidad de mantenerlos dentro de su plantilla. En cumplimiento de la ley 19.889, la LUC. Los artículos 468 al 470 están siendo contravenidos. Recién Santiago Torres, subdirector nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la intervención de ese ministerio ante un piquete en una de las puertas de la planta de Río Gas, que es una de las empresas en las que hay conflicto. Antes, también visiones desde el sindicato bancario y la industria láctea, porque hay distintos frentes de conflicto abiertos. Y empezamos por una bien reciente y muy importante medida, ya que el PIT-CNT, a través de su mesa representativa, definió realizar un paro general parcial el próximo jueves 7 de julio. Falta todavía más de un mes. En medio de un calendario de movilizaciones de los distintos sectores de rama, las y los delegados de todos los sindicatos diseñaron la siguiente estrategia coordinada. Atención, ahí ya están viendo justamente parte de esa estrategia. El 9 de junio está convocado un paro con movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales en respuesta al cierre de Sinter y en reclamo de un mayor impulso para el sector. Sinter, metalúrgica, cuyo cierre recientemente se anunció de parte del sector inversor brasileño a cargo de la empresa. El miércoles 15, continuando con el cronograma, habrá paro de la enseñanza en reclamo de mayor presupuesto. Esto se cruza con la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas. Un día después, el 16 de junio, se movilizan las y los funcionarios del Estado reclamando por el salario perdido y acusan al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de no cumplir con su promesa de campaña en términos de mantener el poder adquisitivo. El 21 de junio, seguimos repasando el almanaque de este mes, la coordinadora de sindicatos de ANCAP se va a movilizar. Y al otro día, el 22, la mesa representativa de entes reclamará por mayor presupuesto en el marco justamente de la discusión de rendición de cuentas. Además, hay otras situaciones de conflicto que repasaremos en la edición de hoy. Y empezamos por la del sector lácteo, porque las y los trabajadores de la Federación de la Industria Láctea van a retomar el trabajo a reglamento a partir de las 0 horas de este viernes, o sea, en muy poquito tiempo, en 5 horas redondeando. Reclaman que tras 5 meses sin convenio, la Cámara Empresarial pretende firmar un acuerdo que incluye una cláusula de paz abusiva. Una cláusula de paz que es la que la Cámara de Industria Láctea pretende. Una cláusula de paz, nosotros decimos de carácter abusiva, una cláusula de paz que pretende que en un convenio salarial que se negocia ajustes, correctivos y recuperación de lo perdido, básicamente, y no tiene ningún otro tipo de beneficio en medio de ese convenio, pretenden tener un alcance superior y donde pretenden que por 4 años no pueda existir ninguna reivindicación ni medida cuando las condiciones cambien. Los trabajadores denuncian que tras 17 meses de pérdida salarial en la última instancia de negociación el pasado 31 de mayo, la patronal no presentó ninguna alternativa que acercara las posiciones. Si no hay, y nosotros sí lo advertimos en la instancia anterior, si no hay un cambio de posición por parte de la Cámara de Industria Láctea o del Ministerio de Trabajo, que se comunique con nosotros y que estas cuestiones salgan de arriba a la mesa en los términos que están colocados, sin duda que hoy a las 0 horas de este viernes estarán reiniciándose las medidas a nivel de toda la industria, principalmente con lo que tiene que ver con el inicio del trabajo a reglamento. El Ministerio de Salud Pública comunicó que hay en Uruguay 4 casos sospechosos de viruela del mono y que en pocos días se van a conocer los resultados de los exámenes necesarios para determinar si efectivamente se corresponden con esa enfermedad.
El Ministerio informó esta mañana que desde el Departamento de Vigilancia se detectaron 4 casos sospechosos de viruela del mono, según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Son personas que viajaron a países donde ya se reportaron casos de esta enfermedad. El comunicado agrega que están siendo monitoreadas, que se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo con un aislamiento en sus domicilios. Los resultados de las muestras extraídas se esperan para los próximos días. Salud Pública informó también que los potenciales contactos de estas personas ya han sido identificados y también se encuentran bajo seguimiento. Se recomienda consultar ante cuadros de erupción de piel con fiebre o sensación febril, especialmente personas que hayan viajado en los últimos 21 días. Se solicita también notificar al Sistema de Vigilancia en Salud ante casos sospechosos al teléfono 1934 interno 4010. Más de este tema con Diego Martini, desde el móvil, del que ya brindó adelanto. Adelante, Diego. Muy bien, Martín, ahí escuchábamos la descripción de estos posibles o 4 casos sospechosos de viruela del mono. Y para hablar y para entender un poco más de qué trata, estamos recibiendo a Henry Albornoz. Mejor dicho, él nos está recibiendo acá en su lugar de trabajo, que es especialista en enfermedades infecciosas. Henry, buenas tardes, gracias por atendernos. Y primero que nada, consultarte algo que hablábamos recién. ¿Por qué? Bueno, hay 4 casos sospechosos, según determinó el MSP. ¿Por qué se demora unos días para realizar los estudios? Bueno, digamos, los casos sospechosos hoy son personas que hayan viajado desde el exterior de lugares donde se hayan notificado casos y que tengan alguna condición que, digamos, te haga sospechar esa enfermedad. Tienen que tener un cuadro de tipo infeccioso, fiebre, un síndrome de enfermedad viral, y lesiones en la piel, que es una de las características más frecuentes de la enfermedad. Ahí hay necesidad de tomar muestras, descartar otras enfermedades que hoy en el Uruguay son mucho más comunes que esto, y las muestras se derivan a laboratorios de referencia, que son los que tienen las capacidades de hacer los estudios para eventualmente confirmar o descartar este tipo de enfermedad. ¿Qué particularidad tiene este virus? ¿Qué se sabe de este virus hasta ahora? Bueno, digamos, la enfermedad se conoce de hace muchos años. Hasta ahora se comportaba como una enfermedad zoonótica, o sea, era fundamentalmente un virus que sabíamos que estaba en algunos contextos, particularmente en África, donde había circulación del virus fundamentalmente entre algunas especies de animales, y eventualmente en ese contexto le llegaba a los humanos. Y eso era lo que le producía la enfermedad al ser humano en el contacto, o porque era mordido, o tenía un arañazo, o tenía contacto con el animal que estaba cursando la enfermedad y dispersaba el virus, y podía llegar a través de la piel, de las mucosas, y producir la enfermedad en las personas en ese contexto. De hecho, República Democrática del Congo es el país que tenía más casos notificados y tiene más casos notificados. Lo distinto de esta situación es que este virus ahora parece haber salido de esa región donde estaba relativamente contenido, y además las personas ahora han adquirido el virus probablemente por transmisión interhumana, no de esa forma, digamos, de ese ciclo salvaje que existía hasta ahora. ¿Cómo sería esa transmisión interhumana? Bueno, lo que se sabe bien hasta ahora es que se requiere un contacto relativamente cercano y estrecho, que las personas que están cursando la enfermedad y tienen lesiones en la piel, esas lesiones son fundamentalmente la fuente de transmisión, aunque también se pueden transmitir por otros líquidos corporales o por otros fluidos. Lo que sí se sabe es que se necesita un contacto relativamente estrecho con esas lesiones o con otros fluidos donde el virus estaría presente, y de esa forma le puede llegar a otras personas, a través de las mucosas, a través de la piel con lesiones, o eventualmente a través del aparato respiratorio. Sigue siendo importante, y por esto hoy el MSP comunicó que tenían, ya a estos casos sabían qué líneas de contacto habían tenido ya en los días que estuvieron acá. Sigue siendo importante, aislarse en estos casos. Sí, bueno, la recomendación para los casos que sean sospechosos obviamente es de un aislamiento. Las personas que vayan a tener contacto con ellos, particularmente el personal de salud, pero también otros, deben utilizar equipo de protección personal, guantes, sobretúnica, mascarilla,
y quizás protección ocular en este contexto, y esperar el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, que es el periodo que esas personas van a estar eventualmente en aislamiento. También hay que decir que por hoy en el Uruguay todavía no tenemos ningún caso confirmado. Es bueno que haya un alto nivel de sospecha, porque lo que sería peor es que, digamos, que tuviéramos casos que no los detectáramos y se generara transmisión con casos autóctonos secundarios. O sea, es muy bueno mantener un nivel de alerta, pero también hay que transmitir que no tenemos ningún caso confirmado. Henry Albornoz, entonces les agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Seguiremos atentos entonces a lo que pasa. Recordemos, hay 4 casos sospechosos de viruela del mono en nuestro país. Estaremos atentos a lo que informe el MSP entonces. Gracias, Diego. Y a propósito de este tema, el Institut Pasteur Montevideo anunció que a partir de este mes justamente se dedicará a trabajar para la eventual detección de casos de viruela del mono. En un comunicado agrega que sobre las muestras que derive el Ministerio de Salud Pública, el instituto va a realizar una secuenciación genómica para identificar y caracterizar al virus y que los resultados estarán a las 48 horas. También desde el Pasteur se agrega que en función del desarrollo de la enfermedad y a solicitud del Ministerio, el instituto podrá desarrollar un test de diagnóstico por PCR. El científico Rafael Radi, ex integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, que trabajó durante buena parte del desarrollo de la pandemia de la COVID-19, habló en las últimas horas y dijo que es un error plantear que la variante, ahora sí, de la COVID-19 Omicron, es más benevolente que variantes que se conocieron antes. A diferencia de lo que se intentó decir al comienzo de que Omicron era más benevolente, eso no es así, eso es un error. Omicron tiene el mismo nivel de virulencia de lo que era la cepa original de Wuhan. El tema que en la entrada de Omicron se superpuso a la vacunación, la inmunidad natural, y naturalmente una persona vacunada que es infectada por Omicron tiende a tener muy poca sintomatología. Pero las poblaciones vulnerables, las poblaciones que se han vacunado hace mucho tiempo, sobre todo mayores, que han bajado su nivel de anticuerpos, y aquellas poblaciones no vacunadas tienen ante Omicron los mismos desafíos que se tenían con las primeras versiones de cepas. De hecho, están apareciendo sublinajes de Omicron que son más transmisibles y tienen un cierto nivel de evasión a las vacunas parcial, o sea, las vacunas siguen funcionando, pero este es un fenómeno que todavía nos sigue acompañando. Radi dijo que hay un aumento de casos de COVID, pero consideró que el país no entró en una tercera ola de COVID. El científico agregó que estamos en una fase de la pandemia con un impacto mucho menor en la salud, pero hay que estar muy atentos a cómo evoluciona. Naturalmente hay que seguir la vigilancia, ver si este aumento se transforma realmente en una ola. Entiendo que hoy los sistemas de salud a nivel de atención primaria están muy desafiados por el conjunto de infecciones respiratorias que involucran infecciones por SARS-CoV-2 y múltiples otras. Eso es algo a atender y entonces esta es una situación que desde el punto de vista de salud pública hay que mantenerse en vigilancia y la población en conciencia de que no estamos realmente en etapa post-pandemia, sino que estamos en etapa post-emergencia, que no es exactamente lo mismo. Eutanasia en debate, móvil de Mariana Abreu. Vemos y escuchamos, Mari. Así es, Martín, seguimos en la sede del Sindicato Médico del Uruguay. Aquí se está realizando este encuentro sobre la eutanasia. Concretamente se va a estar tratando el aspecto bioético y la calidad asistencial y hay 3 panelistas aquí. Hugo Rodríguez, quien es médico y director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la doctora Gabriela Piris, de la Unidad Académica de Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina, y Marianela Barcia, también doctora y profesora agregada de la Unidad Académica de Bioética. En este momento está hablando justamente Barcia, así que vamos a compartir algunas de sus palabras. Y poder ponernos en su lugar, sino que implica tomar medidas para solucionar situaciones que consideramos injustas. O sea que tiene esa doble dimensión la empatía. Y la otra es la compasión. Hay ríos de tinta escritos sobre la compasión, pero sobre todo hay una autora, que es Carol Gilligan, que habla de las éticas del cuidado y el rol que tiene la compasión en la atención a la salud. Y entonces yo quería traer la definición que ella da, que es una emoción de tristeza que se produce al ver sufrir al otro. Nos trae un impulso de aliviar al otro. De vuelta este doble compromiso de percibir una situación, pero actuar para poder solucionarlo. Es un impulso de aliviar su dolor o su sufrimiento, remediarlo o evitarlo.
Y la última de las emociones que quería traer, porque nos hemos vuelto como seres puramente racionales, ¿no? Y hemos olvidado y lo complicado que es para los profesionales de la salud cuando tenemos prohibido traer en estas situaciones las emociones. Es muy complejo el daño que nos puede producir. Entonces, la última de las emociones es la indignación, que ha sido motor histórico de cambios en todas las áreas de la bioética. Llegamos hasta aquí con este móvil. Le agradecemos a Mariana Abreu por la presencia allí, que nos permitió parcialmente seguir una de las intervenciones. Cambiamos de tema. Les contamos que las autoridades confundieron la identidad de una persona fallecida en el departamento de 33. Ayer dimos cuenta de la primera parte de esta información, que ha tenido justamente nuevos capítulos. Ocurre que el error quedó al descubierto cuando una persona integrante de la familia equivocada fue a hacer el reconocimiento del cadáver. La muerte se produjo en el hospital de 33 y corresponde a una persona de 53 años que se encontraba en situación de calle y había sido trasladada al centro asistencial desde una plaza de esa localidad. Aún no se determinaron los motivos de este fallecimiento. Poco después del deceso, o sea, ayer, y luego de que el jefe de policía local dijera que se trataba de una muerte por hipotermia, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a quien vemos en pantalla, desestimó ese dato manejado por el jefe de policía y cometió una serie de errores al referirse al caso. Dijo que el fallecido era un hombre de 52 años, que tenía vínculos eventuales con servicios del Ministerio de Desarrollo Social y que no estaba en situación de calle porque tenía domicilio registrado. Sin embargo, horas después se supo que esos datos correspondían a una persona que se encontraba con vida. Según informaron diversos medios, por ejemplo La Diaria, los datos erróneos que indujeron al error a Lema fueron proporcionados por la policía de 33. Otros asuntos judiciales o que tienen también ese costado. Ocurre que la justicia dispuso arresto domiciliario para los 3 hombres imputados en el caso de presunta violación grupal en el barrio del Cordón, el caso que se dio en el mes de enero. La Intersocial Feminista manifestó preocupación luego de conocida esta medida. A pedido del fiscal Raúl Iglesias, la jueza Blanca Ardiero tomó la disposición. Lo que preocupa es la señal que se da, más que la medida en sí misma. De todas maneras, obviamente que el arresto domiciliario no tiene para una víctima los mismos niveles de seguridad que si la persona está en la cárcel. Eso ya es un problema, eso puede generar inseguridad, puede generar mucho miedo. Estamos hablando de 3 personas, no de una. Y por otro lado, lo que nos preocupa es la señal, ¿no? Que cuando se cambia el fiscal, en 9 días, la primer medida que toma es esta, ¿no? Es el de solicitar esto. Entonces uno piensa, ¿qué pasa acá, no? Este fiscal, ¿con qué postura viene? ¿Con una postura de proteger a los imputados? Llama la atención. En febrero, los 3 indagados mayores de edad habían sido imputados con 180 días de prisión preventiva por delito de abuso sexual especialmente agravado. El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit dijo en Ciudad Viva hoy por la mañana, aquí en TV Ciudad, que la cárcel de mujeres en este momento está duplicando la población que debería tener en función de su aforo y que el edificio ya cumplió su ciclo. También dijo o recordó que hubo recientemente manifestaciones de mujeres privadas de libertad y según informes, por ejemplo, un informe del Comité contra la Tortura de la ONU, el hacinamiento llega a 143%. Yo creo que la cárcel de mujeres está duplicando la población que debería tener. Es una demostración justamente de cómo se nos ha ido de las manos la población penitenciaria. Nosotros estamos teniendo diálogos en algunos temas con legisladores de gobierno y de oposición, en algunas medidas que quizás legislativas, quizás se puedan tomar. Hay mucha sensibilidad sobre eso. El edificio de la cárcel de mujeres ha cumplido su ciclo, es totalmente inadecuado desde el punto de vista de su mantenimiento, la eléctrica, las ventanas, las aperturas, la luz, el agua. Es un edificio que no da para más. Por supuesto que eso aplica también a otros edificios. Entonces, hay una demanda muy grande. Yo la verdad, realmente, si yo estuviera del otro lado del mostrador, no sabría por dónde agarrar. O sea, me obligaría a tratar de buscar un lugar, pero hay tanta la demanda y como es tan... A veces la demanda los problemas son tan grandes que nos paralizamos. Y cuando queremos acordar, el problema creció. Y se genera esa sensación tan complicada de esto no tiene... No, esto tiene arreglo. Es más, de hecho, hay muchas cosas buenas que se hacen.
Potabilización del agua y los modelos a seguir a tales efectos también están generando debate. Móvil a continuación con Natalia de Brum con respecto a esa temática. ¿Cómo andas, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Nos encontramos en el local sindical de la Federación de Funcionarios de OCE y lo que estamos viendo justamente es la reunión que se está dando en este momento entre distintas organizaciones en defensa del agua que están debatiendo en contra del proyecto Neptuno. Este proyecto que nosotros ya hemos tenido una intervención hablando de la implicancia que tendría y también cómo estaría perjudicando en lo que es el impacto en el agua, el contar con este proyecto. Se está dando este debate y además también tras lo que fue la reunión en el día del PICNT justamente de la defensa del agua de aquí de los funcionarios de FOSE en relación a este tema. Es parte de lo que se está debatiendo, hablando además con las diferentes organizaciones de cómo se va a estar trabajando en el próximo paro del PICNT que va a haber el día 7 de julio con respecto también a lo que va a ser esa movilización apuntando también a este tema más allá de los reclamos que se va a hacer desde la Central Obrera. Escuchamos entonces lo que sucede en la reunión. Doctores, si bien no hacerlo muy abiertos, porque también acá hay un lugar muy conservador, y más en ese espacio del departamento, pero podemos ir generando esas reuniones más bien en esos lugares, casa o en ese territorio. Pero lo que se necesita es personas que sepan del tema, ¿no? de hablar en qué le puede perjudicar. Por ejemplo, hay una persona que tiene 90 hectáreas, de esas 90 hectáreas se le va a quitar 60. Una delegada del interior del país hace uso de la palabra en esta actividad, que es presencial en la sede de FOSE y virtual, abierta a personas que están en otros lugares del país. Le agradecemos a Natalia de Brum por este móvil y retomamos la cartelera sindical, porque dentro del cronograma de movilizaciones de distintos sindicatos rumbo al paro general parcial de 7 de julio, el 29 de junio habrá una movilización del Zunca, que entre otras cosas está denunciando informalidad en el sector de la construcción y ramas afines. Se pone como ejemplo lo que pasa en la obra del ferrocarril central, vinculado, entre otras cosas, a la próxima nueva planta de UPM, y se dice que allí hay contratos de trabajo que nada tienen que ver con las modalidades contractuales de la construcción y de esa obra en particular. Nosotros tenemos una profunda preocupación. Si es cierto que la industria de la construcción mantuvo actividad durante 2020 y tuvo un crecimiento importante en su último tiempo a partir de la vivienda promovida, o sea, una fuerte inversión en el sector inmobiliario que se ve en la capital, en Montevideo, pero también en la zona metropolitana, la preocupación que nosotros tenemos es la desregulación del empleo. Y estamos viendo obras importantes como por ejemplo Ferrocarril Central, la propia UPM, donde encontramos dentro de esa obra contratos que no tienen nada que ver con la industria de la construcción. Eso lleva a la desregulación, la caída del salario y un escenario muy complicado con el tema de la informalidad. Y la preocupación con la informalidad no solamente la falta de aportación o las aportaciones que no corresponden, sino que también eso genera empezar a recorrer un camino donde los niveles de siniestralidad empiezan a crecer. Y a partir de que crecen los niveles de siniestralidad, por supuesto, el escenario y la posibilidad de que tengamos más muerte por accidente de trabajo, que está claro que eso es lo que queremos evitar. Entonces nosotros estamos trabajando, otro día tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, le reclamábamos de que tenía que haber mayores inspecciones que controlaran todo el elemento. El sindicato se va a estar movilizando, vuelvo a reiterar, en defensa del empleo, en defensa de la seguridad social y fundamentalmente en defensa de la regulación del empleo en la industria de la construcción, que lo estamos viendo, pero con muchísima preocupación en estos momentos, ¿no? Más del plano sindical, porque la UMRA, o sea, el sindicato metalúrgico, participó de una reunión en esta jornada en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social tras el cierre de la planta de Sinter. El sindicato realizó 3 planteos. Pidió que se active un seguro especial durante un año para las y los trabajadores que perdieron el empleo, la creación también de un registro con extrabajadores y extrabajadoras, especialmente para quienes superen los 50 años de edad, para facilitar así su reinserción laboral, y también solicitaron que se reabra la convocatoria sectorial automotriz, autopartista, que debe convocar el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se comprometió a estudiar estos planteos y podrían tener respuesta durante la próxima semana.
Y ahora pasamos al sindicato de Riogas y justamente las controversias que hay en esa empresa en particular, en esa rama de actividad, porque ocurre que el sindicato bloqueó otra vez la entrada de la planta de La Tablada y denunció que el personal eventual contratado por la empresa para sustituir al personal sindicalizado no cumple con las condiciones de seguridad para el envasado de las garrafas. El Ministerio de Trabajo ordenó el cese de la medida amparándose en la vigente Ley de Urgente Consideración. El conflicto comenzó por un despido en una empresa tercerizada y se generalizó cuando Riogas sancionó a varios trabajadores por realizar medidas sindicales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intimó al sindicato a desbloquear los ingresos a las plantas. Lo estamos haciendo en todos estos piquetes que se están armando en cumplimiento de la Ley 19.889, la LUC. Los artículos 468 al 470 están siendo contravenidos, entonces venimos, notificamos a los trabajadores que deben retirarse, ellos naturalmente deciden si lo hacen o no, si no lo hacen, entonces nosotros comunicamos al Ministerio del Interior, tal como dice la ley, y el Ministerio del Interior viene y les pide que se retiren. Ante la actuación del Ministerio, los trabajadores dejaron constancia en el acta de la protesta porque la cartera extendió la intimación a la planta donde no había medidas aún. La única diferencia es que en esta ocasión, y ellos dejaron una constancia de su discrepancia a ese respecto, decimos que no pueden bloquear acá y no pueden bloquear la otra entrada, el otro acceso, donde no están haciendo un piquete, por lo menos aún, pero como ellos van de un lado a otro, les decimos esta vez en ninguno de los dos accesos. ¿Se va a instalar la mesa de negociación, que es lo que están pidiendo de alguna manera? Nosotros permanentemente hemos tenido varias reuniones tripartitas, varias, y seguiremos teniendo. Está en conflicto el sector banca privada de AEBU tras el despido de 16 personas de Citibank. El despido de los trabajadores fue anunciado en diciembre de 2021 tras la decisión de Citibank de transferir su negocio de banking a la firma de inversión Insignio SRL ubicada en Zona Franca. Desde entonces las únicas negociaciones han sido casi por cortesía. En realidad no es muy cortés en el sistema financiero despedir trabajadores cuando el banco tiene capacidad de mantenerlos dentro de su plantilla. Es más, en el día de hoy hay ofrecimientos laborales en el mercado extendidos por Citibank mientras despide 16 excelentes, leales y muy profesionales trabajadores que laboran allí y que como consecuencia de este enorme negocio millonario en dólares pierden su puesto de trabajo. En este sentido, el sindicato no descarta extender el conflicto a otras áreas del sector financiero si no se concreta una mesa de negociación. Todos estamos alertas a las definiciones que desde el Consejo Sector Financiero Privado se estarán emitiendo cotidianamente con carácter sorpresivo, garantizando el pago de sueldos y jubilaciones como una cuestión de principios de este sindicato. La posibilidad es que se extienda a otras empresas del sector financiero privado, me refiero a aseguradoras, financieras, transportadoras de valores. Mañana nueva convocatoria bajo la consigna Ni una menos. El informe que sigue de Julieta Núñez Tomás se anticipa justamente a ese hecho. Julia, adelante. Tincho, como decíamos recién, vamos a compartir algunas cosas asociadas a la fecha de mañana, algunos números vinculados a la fecha de mañana, pero también vamos a compartir las convocatorias que se están haciendo por parte de distintos colectivos y colectivas para el Ni una menos de mañana, esta fecha que, como decíamos al comienzo, se viene conmemorando desde 2015. Esto inició en Argentina a raíz de un femicidio que conmocionó muchísimo al país vecino y a partir de ese momento mismo, en 2015, ya se hizo la primera convocatoria en Uruguay. Esto se contagió a todo el mundo y hace ya
varios años que se vienen realizando estas acciones que están centradas obviamente en los femicidios. El Ni Una Menos está vinculada a Ni Una Muerte Más por violencia machista, pero que también denuncian todo eso otro vinculado a la violencia machista, porque siempre se dice que el femicidio es la punta del iceberg de todo un problema vinculado con la violencia que sufren las mujeres, violencia económica, violencia psicológica, opresiones múltiples en esta sociedad y en esta cultura, que se utiliza esta fecha, como hay otras en el año, para luchar contra ellas, para denunciar las situaciones que se viven y para exigir respuestas del Estado. Vamos a compartir cuáles son los números vinculados a femicidio de los últimos años para entender un poco la magnitud del problema en nuestro país. En 2018 se cometieron 35 femicidios, en 2019 25, bajó 10 asesinatos, bajó 10 femicidios el número. En 2020 fueron 19, un número muy bajo y que se festejó mucho, claro que puede tener que ver con lo que se vivió vinculado a la pandemia y el aislamiento en 2020. Luego, en 2021 hubo 25 casos, aunque hay algunos que todavía se siguen investigando, y este número, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en 2022 y sobre eso vamos a hablar un poquito, pero desde ya que esta problemática que se viene repitiendo año a año, como ven, si bien hubo una variación, no es una gran variación y tampoco es que haya una disminución, porque después de 2020 en 2021 vuelve a subir, es lo que lleva a las mujeres a salir a las calles. ¿Y qué va a pasar mañana justamente en las calles de Montevideo, Juli? Bueno, nosotros registramos 3 convocatorias en particular que están asociadas a esta alerta nacional vinculada a los femicidios, pero no solo al femicidio, sino también a las desapariciones, como es el caso del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Este colectivo que viene trabajando desde hace unos años ya con las adultas, las jóvenes y las adolescentes que están desaparecidas, que no se sabe su paradero y que no hay información sobre lo que sucede con su vida actualmente. Este colectivo convoca a las 18:30 en la Intendencia y van a marchar hacia la Plaza Libertad. Otro colectivo, de hecho una colectiva que se llama Mujeres del Oeste, se van a movilizar para reclamar por las desaparecidas, particularmente en su territorio. Ellas estuvieron aquí en la mañana en el programa Ciudad Viva contando esto. Se van a juntar hoy mismo en Plaza Lafone a las 19 horas, o sea que ya deben estar allí y van a hacer una intervención denunciando estas desapariciones. Y además mañana van a estar un colectivo que en realidad une a otros grupos que se llama Tejido Feminista. Va a estar a las 17 horas, de 17 a 20:30 en la Plaza Ferrer Serra y Democracia. Nosotros hablamos con una integrante de Minervas, que es uno de los colectivos que integra Tejido Feminista, con Mariana Menéndez. Ella nos comentó qué es lo que las impulsa a salir a las calles mañana. Este año lo queremos... Estuvimos hablando en las asambleas de Tejido Feminista, que es la articulación que muchos grupos y muchas compañeras de organizaciones populares tenemos para organizar los 8 desde que empezó la pandemia. Y bueno, desde ahí queremos trabajar 2 cosas. Una es que nos está pasando a nivel de la vida cotidiana, la precariedad, la violencia, el sobrecarga de cuidado, las crianzas, acompañar, o sea, todo trabajo que en general hacemos las mujeres, más si sos mamá, más si estás criando. Y a la vez, tipo, la preocupación por la suba de precios, o sea, las compas que se quedan sin trabajo, las mujeres que se quedan sin trabajo, que son las primeras que nos echan de los trabajos, bueno, todo lo que muchas ya sabemos y que no sabemos porque nos pasa, y hablar de eso y ver cómo lo afrontamos. Nosotras lo estamos afrontando en nuestras redes, en nuestras tramas, ayudándonos unas a las otras, etcétera. Y por otro lado, bueno, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la trata de las desaparecidas, las compañeras en situaciones de explotación sexual que no quieren estar en esas situaciones, otras que eligen eso como trabajo y también lo respetamos. Y sobre todo, la pregunta es cómo celebramos la vida de la gente que perdimos y cómo las duelamos juntas. Recién Julieta hablaba de las cifras de femicidios de años anteriores. Por más, Juli, que todavía estamos en la primera mitad de 2022, ¿cómo viene este año en números? Bueno, vamos a compartir algunos números que registra la plataforma Feminicidios Uruguay. Esta plataforma en realidad lo que hace es relevar todos estos datos, que es una herramienta muy útil para esto,
porque releva varios datos asociados a feminicidios en Uruguay. Lo que hace es registrar esto mediante las noticias en la prensa. En realidad, por eso a veces discrepan un poco los números con, por ejemplo, los números del Ministerio del Interior o de otras organizaciones. Nosotros lo que estuvimos viendo es que las cifras ya a esta altura del año son sumamente preocupantes. De hecho, en lo que va del 1 de enero al 1 de junio de 2022, hubo 13 mujeres asesinadas por violencia machista y 3 asesinatos por violencia vicaria, que es esta violencia asociada al feminicidio, violencia, en este caso, lamentablemente, 3 casos de hijos o hijas de mujeres que sus padres los asesinaron o los vínculos que tenían con la madre los asesinaron para justamente generarle un daño a esta mujer, a veces asociado también con el femicidio de la madre y a veces no. Esta es la situación que hay en este momento. Esto lo que significa es que a este punto, en junio de 2022, hay un femicidio cada 11 días en nuestro país. Esta es una cifra más que preocupante y en este punto excede, si se sigue replicando este número en la segunda mitad del año, seguramente vaya a exceder lo que sucedió en 2021. Por lo menos esa es la situación de ahora. En un siguiente gráfico vamos a ver qué es lo que sucede con quienes perpetran este crimen. Sabemos que la vinculación del femicidio está muy relacionada con la relación que el asesino tenía con la víctima. Como podemos ver aquí atrás, lo que está en azul son los femicidios o los asesinatos vinculados a los femicidios, como estamos diciendo recién, por violencia vicaria. Lo que está en azul son los cometidos por parejas o exparejas. Lo que está en rojo es lo que cometieron familiares. En amarillo está, algunos femicidios que no se saben, los que no se saben están en verde, y otros que fueron ni por familiares, ni por parejas, ni exparejas. Pero además, un dato súper preocupante y sobre el que hay que trabajar un montón es el lugar donde vivían las mujeres o las personas que fueron asesinadas por violencia machista en lo que va en 2022. Eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Como pueden ver, lo que está en verde son los asesinatos los femicidios que ocurrieron en el interior del país, y en azul los que fueron en Montevideo. Esto es un dato sumamente preocupante porque, como sabemos, hay más población en Montevideo que en el interior del país. Sin embargo, y esto se viene repitiendo hace muchos años, los femicidios tienen un peso mucho mayor en el interior del país. Esto habla de la necesidad de generar políticas públicas en el interior para evitar que esto siga sucediendo. Y sobre esta cuestión y otras vinculadas a la forma de procesar los duelos, fue que volvimos a hablar con Mariana Menéndez y que nos adelantó algunas actividades que van a estar llevando vinculadas al femicidio, pero también a tejer redes y hacer respaldo para las mujeres y las personas en situación de violencia. Nos habló Mariana Menéndez de Tejido Feminista. Mañana a las 5 en la Plaza Ferrer Serra vamos a hacer altares. Sé que es algo que capaz que en Uruguay no todo el mundo lo hace, pero nosotras pensamos que hay una espiritualidad que hay que reinventar, que el feminismo tiene para aportar, que lo afro tiene para aportar, que la sabiduría de las mujeres tiene para aportar. Entonces, altares para después colocarlos en las calles cada vez que haya una mujer asesinada. Entonces, eso es como lo que estamos convocando. También hay actividades en otras plazas. Sé que en Paysandú van a hacer algo, en Maldonado también, en otros lugares que ahora no puedo nombrar, pero bueno, así estamos y creo que mañana va a ser un día importante para el movimiento, capaz que no tan masivo como los 8, pero bastante masivo de lo que nosotras estamos pensando. Que nos vemos a las 5 en la plaza, ahí nos vamos a encontrar para tomar un té calentito y eso, y después empieza como la actividad en sí. Si quieren llegar más tarde, obvio bien, y también van niñas y adolescentes si tienen ganas de invitarlas. La idea es llevar a las madres, las tías, las primas, las amigas, todas las que quieran ir. Recién o hace bien poco se divulgaron cifras de exportaciones que marcan un récord. Ahora, ¿qué pasa cuando a esas cifras se les pone lupa encima? Lo contesta en la columna de análisis económico a continuación Germán de Agosto. Germán, buenas noches. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Empezamos a poner lupa nomás. Empezamos ahora con la primera placa. Ya vamos a ver justamente la magnitud del dato que conocimos ayer, que como vos bien decís, marca un récord desde que Uruguay 21 efectivamente está publicando datos, y eso supone que en el mes de mayo las exportaciones fueron de aproximadamente más de 1.500 millones de dólares, y eso supone un incremento casi del 60%,
¿sí? En relación al mismo mes del año 2021, que ya fue un año que terminó con registros muy elevados en perspectiva histórica. Y lo que vemos ahí es la comparación. La línea gris es justamente cómo vienen las exportaciones durante el 2020. Viste que cómo se empina esa curva, y el último dato es justamente el que marca el récord. Los productos que más incidencia tuvieron, justamente lo que estamos viendo ahí, soja, que se duplicó en relación a las exportaciones de un año atrás. Tenemos carne bovina, tenemos celulosa, lácteos, arroz, por ejemplo, creció un 150%. O sea que este es el primer panorama que tenemos como para poner, ¿sí?, justamente como decías vos, la lupa sobre qué implica esto cuando lo analizamos de una perspectiva de, por ejemplo, la relación histórica que tenemos sobre los precios. Y eso es lo que vemos ahora en la segunda placa, que justamente hace referencia a la situación también sumamente extraordinaria que están atravesando los precios de exportación de nuestro país. Yo estoy viendo desde bien cerca la secuencia completa, digamos. La gráfica tiene cifras desde 1997, 25 años para atrás, y el nivel actual supera todos los registros que hay en el medio. Exacto. La cifra, lo que está sombreado en gris, por ejemplo, son las cifras de lo que se dio a llamar justamente el viento de cola, una situación de discusión, ¿sí?, que siempre se argumentaba que parte también del impulso que tuvo ese ciclo extraordinario que tuvo la economía uruguaya después de la salida de la crisis del 2002 y hasta el 2014, que es cuando empieza a desacelerar, efectivamente es un ciclo de crecimiento histórico, y ahí tenemos justamente esa etapa de viento de cola y contrasta con justamente esto otro que estamos viendo, que es, bueno, mucho más que un viento de cola, un huracán de cola, como están diciendo, y lo que implica es que en los últimos 2 años ha habido un aumento de los precios de los principales productos que exportamos del entorno del 50%. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cómo nos queda? Porque esta es la perspectiva de los precios. ¿Sí? Si ahora vemos en la placa número 3, lo que tenemos también es la perspectiva de la rentabilidad de los principales sectores exportadores. ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo ahí es justamente que la rentabilidad de los grandes sectores, principalmente agronegocios, es lo que estamos viendo acá, tiene una rentabilidad que está en su máximo nivel, ¿sí?, desde que tenemos datos de este índice que arranca en el año 2005. Eso es un 20% en relación a lo que es el promedio histórico de esta serie, que es justamente la línea que tenemos en rojo, nos sirve como referencia de cuál es el promedio de todo el periodo, y hoy estamos 20% por encima. Esto es rentabilidad, o sea que tiene en cuenta la dimensión de los precios que analizamos, pero también tiene en cuenta la dimensión de los costos que enfrentan. Por eso es que justamente nos da la rentabilidad. Lo que le queda al sector productivo, al sector productor. A los sectores exportadores, claro, a los grandes sectores exportadores, porque este es un índice que también tiene muchas críticas, porque, por ejemplo, no contempla que nosotros también exportamos servicios, por ejemplo, recoge principalmente a los grandes jugadores, ¿sí? Y aparte tampoco es un buen indicador en relación, por ejemplo, a la rentabilidad de los sectores productivos que compiten con importaciones. Y eso justamente nos lleva también a otra discusión que estamos teniendo ahora, que tiene que ver con el valor que está teniendo el dólar, claro, y la discusión en relación al sector exportador, que se empieza a quejar de que el dólar está a 40 y a veces ha roto la barrera de los 40. Entonces, si nos fijamos en la cuarta placa, lo que vamos a ver es que en realidad cuando nosotros hablamos del sector exportador, estamos hablando de muchos subsectores. Tenemos los malla oro, que fue justamente lo que recogimos en las 2 placas anteriores, pero el sector turismo, que es un sector sumamente afectado por la situación pandemia, ¿sí?, que viene y es muy relevante, por ejemplo, para la generación de empleo, tiene una situación complicada, porque lo que estamos viendo acá es un indicador de competitividad-precio. ¿Qué tan caros o qué tan baratos estamos? Cuando estamos por debajo de la línea roja, estamos caros. Entonces, hoy por hoy, con la caída reciente del tipo de cambio, estamos caros 14% por debajo del promedio histórico en relación a lo que es la extrarregión. Estamos un 34% más caros que en nuestra región, y mirá la diferencia de precios que tenemos con Argentina. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del sector exportador, porque estos no son justamente mallas oros. Claro, claro. El ejemplo del turismo que planteabas recién queda bien claro en cualquiera de esas comparaciones, pero en particular en la comparación con Argentina. Con Argentina, justamente. Entonces, con esta trayectoria que estamos viendo del tipo de cambio, que se apreció un 10%, o sea, nuestra moneda se apreció un 10% frente al dólar, lo que es equivalente a decir el tipo de cambio cayó un 10% de lo que da el año, justamente se traduce en esta situación que complica todavía más a los sectores de inserción regional. Eso tiene que ver con algunos sectores industriales, pero principalmente con todos los sectores que justamente gravitan en torno al turismo, que es una exportación.
El turismo es justamente un servicio que exportamos. Entonces tenemos, dentro del sector exportador, tenemos este amplio espectro, donde tenemos una situación extraordinaria de precios y rentabilidad para los grandes jugadores, léase los Maya Oro, y una situación más compleja que se empieza a complejizar un poquito más para otros sectores que efectivamente están padeciendo esta apreciación de nuestra moneda o esta caída del tipo de cambio, ¿sí? Y esto aparte, cuando lo vemos en términos general, también nos muestra el contraste que hoy estamos teniendo en la economía uruguaya. La situación que están atravesando la exportación, y después cuando tengamos los datos vinculados, por ejemplo, a lo que está pasando con el consumo, que de alguna manera con otros indicadores nos hemos ido aproximando, que refleja la situación que hemos analizado en relación a los salarios, justamente lo analizamos el martes, ahí empiezan a aparecer estos contrastes, ¿no? Este Uruguay que va a por lo menos 2 velocidades con bastantes diferencias entre la una y la otra. Germán, gracias por la columna y hasta el martes. Hasta el martes, Tincho. Más información en MBD Noticias, edición central. Les contamos que otro sindicato también hace reclamos por estas horas, el Sindicato de Bomberos, que anunció una demanda al Estado ante la Organización Internacional del Trabajo por presunta violación de los convenios internacionales de trabajo. Denuncian falta de personal, extensión de las jornadas laborales y omisión en asistencia de salud mental. Se llega a la denuncia porque se intentó el diálogo. El día viernes 20 se solicitó por escrito una entrevista con el señor presidente de la República y con el ministro del Interior. Cuando tenemos un presidente que a veces, frente a determinados sectores de trabajadores, no, yo recibo a todo el mundo, ellos no. Nosotros sabemos que no es así, porque acá se pidió para ser entrevistados y no fueron entrevistados. Frente a todo eso, y frente a la terrible situación a la que están sometidos los funcionarios, no hay otra, no tenemos otra salida. Ellos resolvieron, la directiva resolvió hacer la denuncia ante OIT, que se va a estar elaborando en estos días. Desde el año 2005 que se creó Alianza Bombero del Uruguay, se vienen trabajando estos temas y, como les repito, no se han tenido las respuestas necesarias por los gobiernos que han estado en todos estos años. ¿Sí? Siempre somos dejados de lado en nuestros reclamos. Entonces ahora creemos que, bueno, que ya ha pasado un tiempo bastante prudencial de diálogo y al no obtener las respuestas hemos optado por este camino. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos con una decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de flexibilizar las restricciones con respecto a Cuba. Puntualmente tiene que ver con la llegada de vuelos públicos charter, algo que había sido suspendido bajo la administración del expresidente Donald Trump. Ahora los vuelos charter van a poder llegar a otras partes que no sean justamente el aeropuerto José Martí de La Habana, que era lo único que estaba habilitado hasta el momento. El Departamento de Transporte estadounidense accedió a una solicitud de la administración Biden sobre la isla, donde revoca acciones previas que restringen algunos servicios aéreos entre Estados Unidos y Cuba, señala el texto. Desde enero de 2020, todos los vuelos charter entre ambos países que no tuvieran como destino el aeropuerto José Martí de La Habana se encontraban suspendidos a pedido del entonces secretario de Estado Michael Pompeo, mientras que el expresidente Trump argumentaba que la medida tenía como finalidad limitar la posibilidad del gobierno cubano de obtener beneficios económicos que luego emplearía para financiar la represión. Desde el año 2000, el embargo a la isla había comenzado un proceso de flexibilización tras la ley de sanciones comerciales e incremento del comercio, que permitió la exportación de alimentos, productos agrícolas y medicinas a Cuba, medidas que incrementó el expresidente Barack Obama promoviendo facilidades con respecto a los viajes y al envío de remesas que llegan a la isla. Tras asumir en enero de 2021, el gobierno de Joe Biden se había comprometido a levantar algunas de las restricciones impuestas durante la administración de Donald Trump, quien fortaleció el embargo, las sanciones desde el 2019, cuando restringió los viajes, cerró la embajada estadounidense en La Habana y volvió a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y hablando de Estados Unidos, el presidente argentino Alberto Fernández confirmó que fue invitado por el presidente Biden para tener una reunión el próximo 25 de julio. Todo esto en la previa de una cumbre de las Américas que, bueno, ha tenido muchos cuestionamientos, sobre todo también
por la no invitación a Nicaragua, Venezuela y a Cuba por parte de Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández mantuvo una charla de 25 minutos con el presidente Biden, donde intercambiaron distintos temas, y el canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero, confirmó que no habrá una reunión paralela de la CELAC durante la cumbre. El presidente argentino Alberto Fernández anunció que viajará la semana próxima a la Cumbre de las Américas organizada por el gobierno de Estados Unidos y afirmó que recibió una llamada del presidente Joe Biden, quien lo invitó a Washington el próximo 25 de julio. El gobierno argentino informó que la primera reunión bilateral de los presidentes tendrá como objetivo profundizar la relación en una amplia agenda de temas estratégicos de cooperación, entre otros cambio climático, cooperación financiera, energías renovables, innovación tecnológica, derechos humanos y producción agroalimentaria. A través de un comunicado, la Casa Rosada dijo que durante la llamada de 25 minutos, los presidentes coincidieron en analizar diversos aspectos de la realidad mundial, como la inseguridad alimentaria y la transición energética, donde se destacó la potencialidad del vínculo bilateral y establecer una hoja de ruta que permita desplegar oportunidades de desarrollo humano integral y sostenible en la región. La asistencia de Fernández a la cumbre estaba en duda luego de que el presidente criticara la exclusión del encuentro de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, comunicó que no se celebrará una reunión de la CELAC en paralelo a la Cumbre de las Américas, tal como se había anunciado. En Brasil, de cara a las elecciones, el Supremo Tribunal Electoral buscará firmar la semana que viene un acuerdo con los distintos credos que se profesan en ese país, particularmente con los evangélicos, que han tenido una presencia corporativa mucho más grande que los demás credos dentro de la política brasileña. Lo que se pretende es la no difusión de noticias falsas y tratar de defender que las elecciones se desarrollan en un clima de paz y de convivencia. Sin embargo, no todos los líderes religiosos están de acuerdo con las garantías que brinda el voto electrónico. El Tribunal Superior Electoral de Brasil firmará la próxima semana un acuerdo de cooperación con representantes de diferentes religiones para combatir las noticias falsas y los ataques al sistema electoral en el marco de la relación problemática que tiene desde hace meses el organismo con el presidente Jair Bolsonaro, investigado por afirmar sin pruebas que el sistema electrónico de votación que se utiliza desde los comicios de 1996 puede estar adulterado. El acuerdo se firmará en una ceremonia el próximo lunes 6 de junio y contará con la participación de representantes umbanda, candomblé, espiritistas, musulmanes, judíos, evangélicos y católicos, aunque los líderes religiosos no se comprometen a respaldar la defensa de las máquinas de votación electrónica, según indicaron funcionarios al periódico Folha de Sao Paulo. El Tribunal Supremo Electoral afirmó en un comunicado que debe firmarse un término de cooperación específicamente relacionado con la promoción de la idea de paz, respeto y tolerancia en las elecciones, una de las principales banderas de la administración del presidente del tribunal y ministro del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Eduardo Bravo, el presidente de Unigreyas, unidad con 50.000 pastores de diferentes denominaciones evangélicas, sostuvo que trabajará para que nada impida que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera posible, y entre los compromisos destacan ampliar el canal de diálogo con la Corte y la publicación de contenidos oficiales del tribunal en las redes sociales y canales de mensajería de la organización. En Chile, la encuestadora Criteria dio a conocer los últimos datos sobre la aprobación y desaprobación del presidente Gabriel Boric. Ha descendido en algo la desaprobación, se ubica en el 49%, mientras que la aprobación a la gestión del presidente está en el 32%. Por otra parte, está muy dividida la decisión con respecto a la nueva Constitución. Hay un 39% de la población que la rechaza, un 31% que la apoyaría y hay un 30% que todavía no sabe qué va a hacer. Esto dentro de un contexto donde ayer el presidente Boric en Valparaíso compareció ante el Congreso para una rendición de cuentas de lo que ha sido su primera etapa de gestión de gobierno, donde abordó distintos temas, distintos ejes, todos ellos muy complejos, con las dificultades que está teniendo para hacer frente a los problemas de Chile. Mientras tanto, afuera también se produjeron algunos incidentes que terminaron con algunos heridos, pero en definitiva la comparecencia ayer de Boric transitó precisamente por lo que entiende son los ejes que debe transitar su administración. Nos obligaron a una tarea muy dura, de que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición son nuestro compromiso.
exclamó el presidente chileno ante el Parlamento, donde detalló los 5 ejes de su gobierno, que son los derechos sociales, una mejor democracia, la justicia y la seguridad, el crecimiento inclusivo y el ambiente. Boric dijo que su administración trata de construir las condiciones de estabilidad necesaria para que Chile crezca en todos los aspectos. Entre sus principales anuncios se destacó el envío de un proyecto de ley para que se establezca el derecho a la eutanasia y otro que reforme el sistema previsional que, según dijo, respetará cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales. El presidente se refirió al plebiscito del 4 de septiembre que decidirá si se aprueba o no la nueva Constitución, asegurando que el Poder Ejecutivo garantizará que la ciudadanía se manifieste libremente, ya que será una decisión trascendental. Con relación al conflicto mapuche y el estado de excepción decretado, sostuvo que no resuelve el problema de fondo, el cual se está abordando mediante una política integral de compra de tierras y de reconocimiento. Pero dijo que como presidente de la República tiene el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad de la población y que no vacilará en usarlas. Hace una hora que estamos en contacto y queda algo más de MBD Noticias edición central. No se vayan. Segundo bloque, Fiscalía de Flagrancia investiga el caso del apartamento de Pocitos que hasta hace unas pocas horas lucía 2 banderas racistas. Esas banderas fueron quitadas, así lo constató un equipo de MBD Noticias Central que estuvo presente en la zona, y también se sabe que inteligencia a nivel de la policía está investigando lo sucedido. La fiscal Cecilia Bonsignore de Flagrancia es quien lleva adelante la investigación a la persona que colgó estas banderas racistas en su casa y que fue denunciado el pasado 30 de mayo por incitación al odio en la seccional 10ª a media cuadra del apartamento. Vecinos de la cuadra relataron a MBD Noticias que han visto militares ingresar al apartamento. Mientras el equipo de MBD Noticias recorrió la zona, esta persona se acercó a increpar de manera poco amistosa, vestía ropa militar, aunque vecinos descartaron que lo fuera. Un testigo señaló que en su apartamento hay elementos nazis. El artículo 149 y 149 bis del Código Penal sostiene que el delito se da por incitar al odio. La sanción penal del discurso de odio, convertido en delito, tiene como objetivos la protección contra los graves actos de desprecio contra colectivos caracterizados por una condición personal de sus integrantes, según el doctor Miguel Langón. Las banderas que estaban colgadas hace un año y que fueron retiradas eran de la antigua Sudáfrica, que simboliza el régimen de segregación racial del apartheid, y de los Estados Confederados de Estados Unidos, que representan el racismo, la opresión y la supremacía blanca. Les contamos que el Sindicato de Trabajadoras Sexuales propone elevar la edad mínima de trabajo a los 19 años. Alertan que cada vez son más las mujeres menores que se dedican al trabajo sexual. Al aumentar la edad se busca protegerlas justamente de los proxenetas, fundamentalmente. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, Claudia Gutiérrez, presidenta de OTRAS, la organización sindical que las nuclea, en entrevista con Ciudad Viva, dijo que se busca realizar modificaciones a la ley 17.515, que este año cumple 20 años. Estamos tratando de cambiar algunos artículos, el derecho a otro trabajo, cambio de compañeras de menor edad, y queremos cambiar la edad. Porque hoy está desde los 18, ustedes quieren pasar a los 19, Exacto. que se pueda ejercer el trabajo sexual desde los 19. Desde los 19. Y porque hay muchas que se largan antes o las llevan antes de los 18, 3 meses antes o antes, entonces queremos darle un poquito más, alargar más la edad a los 19. Ajá. Hay un artículo que también me llamó la atención, el 18 creo que es, que de alguna manera trata de protegerlas contra el proxenetismo. Exactamente. ¿No? ¿Y esto por qué lo están...? Y porque cada vez son más menores las que se están tirando a trabajar al trabajo sexual, pero no están nunca solas, siempre hay atrás gente. Por eso es que más. Habitualmente lo más común es que haya alguien que les quite parte de ese porcentaje de lo que ganan. Sí, o todo. Todo. Si hay un proxenetismo atrás, vamos a decir, es obvio que trabajan para ello. ¿Y la gran mayoría trabaja sola o trabaja con alguien atrás que les saca la ganancia? Sí, siempre hay alguien atrás que le saca la ganancia. ¿Y eso pasa más en menores o pasa en todas las edades? Sí, en todas las edades, pero más en menores, cuando están recién empezando, que no están, más bien cuando ya uno ya es grande, ya más o menos va sabiendo
lo que se trata y todas las manos, pero cuando son menores, cuando ya las agarran. A propósito de situaciones laborales, en instantes en lado B, trabajadores de la empresa Sinter Metalúrgica, cuyo cierre fue anunciado, estarán aquí en los estudios de TV Ciudad. Ahora repasamos, antes del cierre de nuestra emisión de hoy, el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet para saber qué hay que esperar en las próximas 72 horas en materia meteorológica. Ahí estamos viendo lo previsto en primer término para mañana, viernes 3 de junio. Montevideo y área metropolitana, observen la mínima, 0 grados se prevé. La máxima 13 grados, así que dentro de muy poco rato ya estaremos sintiendo los rigores de esa temperatura mínima que se anuncia. Mañana el cielo estará mayormente cubierto, les anuncio aunque no se prevén lluvias. Lo mismo el sábado 4 de junio, mínima 2 grados, máxima 17, mejoran las temperaturas digamos, o por lo menos se elevan en algo. Y el domingo 5 de junio se espera que haya 8 de mínima, un cambio significativo, y una máxima igual a la del sábado de 17 grados. Hasta aquí la información por hoy. Mañana puntualmente, 7 de la tarde, más MBD Noticias, edición central, y tempranito a las 8, la primera edición. Que pasen bien. PIT-CNT anunció un paro general con movilización para el 7 de julio. La convención sindical realizará una marcha hacia la Torre Ejecutiva y al Palacio Legislativo. Trabajadores de la Federación de la Industria Láctea retoman el trabajo a reglamento y pueden faltar productos lácteos. En lo que va del año se produjo un asesinato por violencia machista cada 11 días. La Fiscalía comenzó a investigar banderas racistas en un apartamento de Pocitos. Ex integrante del GACH advirtió por la virulencia de la nueva variante de la COVID-19. Ministerio de Salud Pública confirmó la existencia de 4 casos sospechosos de la viruela del mono. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales propone elevar la edad mínima de trabajo a 19 años. Autoridades confundieron identidad del fallecido a la intemperie en 33. El error quedó al descubierto tras reconocer el cuerpo. Hay 9 niños y niñas, además de jóvenes, esperando un trasplante cardíaco en Uruguay. El comisionado parlamentario penitenciario alerta sobre la cárcel de mujeres. Duplica su población y el edificio ya cumplió su ciclo. Tribunal Electoral de Brasil busca pactar con líderes religiosos para evitar noticias falsas y ataques contra el voto electrónico. Estados Unidos eliminó las restricciones de vuelo a Cuba que había impuesto el expresidente Donald Trump.